el Señor, aleluya. Una luz encendido en la oscuridad. Felices Pascuas de Resurrección. Hoy nosotros celebramos el gran día del Señor. Se comienza así la lectura de los evangelios de este domingo. Dice, este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. ¿Por qué nosotros exultamos de esa alegría que arranca del corazón, que se ha inmolado, se ha entregado, ha llegado al amor extremo por nosotros? Ese amor que vence y rompe la muerte, la esclavitud de la muerte y por supuesto la esclavitud de todo pecado. Veamos un poco el contexto de las lecturas para que nosotros nos demos cuenta de la grandeza de este día. Vamos a tener en los Hechos de los Apóstoles, básicamente todo gira en torno al Nuevo Testamento. Nosotros vamos a escuchar en los Hechos de los Apóstoles cómo San Pedro en su momento atestigua, nosotros dice, hemos comido y bebido con Jesús después de su resurrección de entre los muertos. Después el Salmo, nosotros el Salmo 117, nosotros proclamamos, este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. En la carta de San Pablo a los Colosenses, nosotros, San Pablo nos invita a que nosotros aspiremos a los bienes de arriba, precisamente porque hemos sido recreados en Cristo. Y dice así, entre otras frases, hemos muerto y nuestra vida está con Cristo escondida en Dios, dice San Pablo. Y por supuesto el Evangelio de San Juan, que relata uno de los textos más bonitos y quizás claves en los cuales nos vamos a fijar, cómo San Pedro y San Juan van a la tumba y descubren los vestigios que indica que allí ha pasado algo más grande. Y dice así San Juan al final, vio, entró a la tumba, vio y creyó. En este marco, nosotros vamos a escuchar cómo efectivamente todas las lecturas indican que Jesús vence el poder del pecado y de la muerte. Y los discípulos de Jesús, ellos son los que testifican esa resurrección del Señor. Nos vamos a fijar cómo efectivamente el Señor da muchos indicios fortísimos para que nosotros creamos que esa fe en la resurrección es la que sostiene toda nuestra fe, todo lo que nosotros creemos como católicos. Veamos un poquito entonces los textos así de un texto importante, que es cuando se acerca Juan y Pedro se acercan a la tumba y dicen así. Dice en griego, dice la frase, to ozonia keimena, kaito sudario, ko en epites kepales autu. Entonces, ¿de qué está hablando ahí? Dice, vio los lienzos tendidos. Nosotros sabemos que a Jesús se le envuelve una sola sábana, que es de una sola pieza de lino, y esa sábana en su momento se amarra con vendas, se refuerza y queda como una especie de bolsa, una bolsa que en su momento nosotros cuando contemplamos la película de la Pasión, es una bolsa como atada, así como envolviendo un cuerpo, pero que al final está vacía. Es una bolsa así como maniatada, pero que no se ha soltado en ningún momento. Eso dice así, dice lienzos tendidos, hablamos de lienzo, que es un solo, con ciertas vendas, y después dice así, y dice, un meta tomotonillo que menon a la joris en tetil ligmenon es gena topón. Y el sudario que cubría la cabeza, eso es bien impactante. Entonces a Jesús le coloca un sudario amarrado, como aparece en estas diapositivas, y ese sudario, dice así, aparece aparte. Está la bolsa de Jesús, donde él estuvo envuelto, su cuerpo ya con, habiendo sido balsamado con sustancias de mirra y otros componentes,
Entonces, ese sudario aparece en una parte y cerca de ese sudario, en otra parte, aparece este sudario. Es decir, es el sudario que recoge los líquidos que Jesús expulsa al ser descendido de la cruz. Es impactante darse cuenta que ese sudario con la sábana santa básicamente coinciden perfectamente. No cabe duda de que nosotros estamos ante los indicios científicos más impactantes de esta frase que se recoge de este modo. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Ya eso indica que un cuerpo sale de esos lienzos y el sudario mismo es puesto en otro lugar. Es difícil que ante esta evidencia, que ahora hay muchos avances científicos en este tema, nosotros no nos rindamos ya ante ese momento, que es contundente para afirmar que ese cuerpo no pudo ser robado. Ya vamos a ver cómo algunos santos padres este tema lo abordan y nos explican, nos dicen por qué no pudo ser robado. Veamos entonces algunos testimonios de esto en San Juan Crisóstomo. Algunos elementos que surgen son así, dice: Pedro, entrando resueltamente, examina todo con la mayor escrupulosidad. Y ve más, por ejemplo, en un primer momento se acerca a Juan, asoma la cabeza, pero no entra, espera a que entre Pedro. Cuando Pedro entra, ¿qué es lo que descubre? Examina despacio y se da cuenta de este detalle. El sudario está en una parte, el sudario de la cabeza, y en otra parte está la sábana, está en otra parte. Ya eso indica que muchas cosas interesantes. Dice, el sudario envuelto separadamente está en otra parte. Esto era prueba de su resurrección, porque si alguno lo hubiera trasladado, no hubiera desnudado su cuerpo. Eso es importante. Es difícil que si alguien sustrajera ese cuerpo, es difícil tomarlo solo el cuerpo, sacar el cuerpo y llevárselo. Es casi imposible. Entonces, por otra parte, ni si lo hubieran robado, los ladrones no hubiesen cuidado de quitarle y envolver el sudario, poniéndolo en un sitio diferente de los lienzos. Ya esa parte, tanto el cuerpo, sacarlo, después el sudario, colocarlo en otra parte, ninguno que lo hubiera robado habría hecho esa parte, dice San Juan Crisóstomo. Por otra parte, dice San Juan que al sepultarle lo habían ungido con mirra. Esa mirra pega los lienzos al cuerpo. Es difícil, hubiera sido muy difícil estar como separando la sábana del cuerpo de Jesús. Ya esos dos elementos para nosotros, cuando los judíos, por ejemplo, dijeron que los discípulos se habían robado el cuerpo, eso realmente es imposible. Y es imposible también porque nosotros sabemos que para un judío hacer eso hubiera quedado contaminado, no era fácil esconder el cuerpo y otras razones que realmente son insostenibles, como calumnia que se levanta en torno o en contra de la resurrección. Ya por tanto, estos elementos nos indican que tanto Pedro como San Juan ya están frente a una evidencia contundente de la resurrección del Señor. También en su momento, San Gregorio, otro santo padre, dice lo siguiente: el sudario pues de la cabeza del Señor no lo ha encontrado con los lienzos. Se ha dicho que el sudario se ha encontrado no solo separado, sino envuelto. Es decir, ese pañuelo que estaba como anudado acá es de lino, tanto del sudario como en la sábana, porque Cristo es un rey y esa tela es propia para los reyes. Nosotros vemos que en su momento eso, dice así, ¿verdad? Esa parte, el que se coloque, se envuelva y se enrolle y se coloque aparte, eso indica algo muy diferente a lo que se puede haber especulado. Se ha dicho que el sudario, al ser encontrado, demuestra su grandeza en que no tiene principio ni fin. Esta es una interpretación muy interesante a nivel espiritual. La cabeza, nosotros sabemos que
eso ya indica que es como ese logos, ese ser que piensa, razona, que es más grande su inteligencia que los demonios y los hombres. Obviamente eso ya indica hace una interpretación San Gregorio muy bonita de este tema. Por otra parte, como el lienzo que cubre la cabeza de los operarios, normalmente la gente que trabaja en su momento en Israel se ponía sudarios por el sudor que obviamente para secarlo. Dice, sirve para enjuagar el sudor, puede entenderse con el nombre del sudario la obra de Dios, el trabajo de Dios que, aunque permanece tranquilo y imputable en sí mismo desde siempre, dice así, manifiesta que sufre y trabajan en la dura perversidad de los hombres. Esto es impresionante. Hay una frase que San Juan recoge, dice, mi Padre trabaja siempre y yo trabajo siempre. Ese Dios nuestro es impactante cuando uno mira todo lo que sufre en la cabeza, en el rostro, en la nariz, los golpes, etc. Nosotros vemos que eso que el mal intenta cribar es precisamente como una parte del cuerpo grandiosa, donde Dios revela no solamente su capacidad de superar esa maldad, sino la sabiduría infinita de Dios. Dios es infinitamente sabio y nosotros no podemos realmente compararnos en su sabiduría a los planes del hombre, por muy astutos que sean. Por otra parte, el sudario demuestra que la pasión de nuestro Señor es muy diversa de la nuestra. Esto es importante decirlo. El hombre sufre, padece de un modo sabio, cuando padece sabiamente, lo une a Jesús. Pero en el caso de Jesús, eso no es pasivo. Él voluntariamente decide padecer. Él se ofreció a ella voluntariamente y nosotros la sufrimos en contra de nuestra voluntad. Eso ya es bonito darnos cuenta. La pasión del Señor libremente es asumida. Nosotros en nuestro dolor, obviamente el secreto está en que sufriéndolo de un modo pasivo, aprendamos a descubrir la grandeza de ese don que Dios nos hace. Bien, nosotros de este modo ya estamos ante el gran acontecimiento de la resurrección, que vence el momento grandioso del Viernes Santo. No nos quedamos ahí. Nosotros los católicos vamos más allá y celebramos este triunfo de Cristo que vence el pecado y la muerte. Ese Dios que desde entonces transmite y irradia su vida divina a nosotros para que nosotros seamos una nueva creación. Y por esa razón nosotros nos alegramos, hemos vivido bien este tiempo de preparación para la Pascua, que culmina con el Tríodo Santo. Obviamente que nuestra alegría será una realidad. Nuevamente decirle felices Pascuas de Resurrección. Resucitó, resucitó el Señor, aleluya. Una luz encendida